Bueno, buenas noches. Arrancamos con esta clase de Macroeconomía 2. Vamos a dedicarnos a ver dos temas breves hoy, antes de empezar con algo más complicado. Y después, si podemos, vamos a dedicar a contestar alguna duda, alguna cosa que pudiese llegar a surgir para analizar el tema antes del examen parcial, que es el próximo miércoles. Voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí. Bien. Dejamos pendiente la vez pasada cuando analizamos algunas variantes o algunas posibilidades, digamos, de tipo de cambio y de políticas, digamos, en un contexto de tipo de cambio fijo y flotante, un enfoque que tuvo bastante trascendencia, sobre todo a principios de los 80, con un economista que se llamaba Harry Johnson, y después con otro que es cuyo enfoque sigo hoy, es el de Sidney Alexander, que hablaba de alguna cosa medio inexorable, digamos, en la cuestión del balance de pagos, y que consistía en el hecho de que los países crecen y cuando crecen, si uno administra correctamente ese crecimiento, la demanda monetaria lleva a la rastra o tira o tracciona hacia adelante a la oferta monetaria, pero siempre va por delante de la oferta monetaria. Esto da como resultado generalmente una tasa de interés doméstica más alta que la internacional y esto produce afluencia de capitales. Esta afluencia de capitales redunda generalmente en un incremento de reservas. Este incremento de reservas el gobierno puede tener diferentes opiniones respecto de qué hacer con ellas. Puede volcarlas al crédito doméstico o puede dedicar a acumularlas. Cualquier país que intente tener una sana, digamos, evolución económica tiene que administrarlas de modo tal de que el crédito doméstico no crezca al mismo ritmo o al mismo nivel que crece el producto, porque esto va a producir dos efectos. El primero, que la tasa de interés esté siempre alta y sostenida en el tiempo, y eso hace que entren más capitales. Y la segunda cuestión es que esto permite la acumulación de reservas. Si uno hace lo inverso y uno expande más de lo debido el crédito doméstico, lo que le puede pasar es que en definitiva la tasa de interés esté por debajo de la tasa de interés internacional. Esto provoque un flujo de capitales negativo y por otra parte esta expansión del crédito doméstico en demasía hace que los países pierdan reservas. Esto a grandes rasgos, implicaba una gran voz de alerta respecto de qué hacer con las reservas fruto del crecimiento económico. Así se vio durante los 80 y gran parte de los 90, que todos los países se dedicaron en forma bastante compulsiva a acumular reservas, sin alguna razón explicable, porque a veces los países estaban en un sistema de tipo de cambio flotante, para lo cual muchas reservas para estabilización no necesitaban. Pero sin embargo, todos los países se embarcaron en un proceso de crecimiento de reservas y de hecho Argentina no fue la excepción. Es más, se medía muchas veces el éxito comparativo de la gestión económica de los países en función de cuántas reservas acumulaba. Todo eso se ampara o se amparaba, y de hecho se sigue amparando, en este enfoque, el enfoque monetario del balance de pagos. Vamos a tener un poquito áspero, digamos, el álgebra, pero luego va a ser bastante entendible. Vamos a pensar que tenemos en primera instancia una demanda de dinero que es una demanda de dinero real. Eso significa que no está afectada por la ilusión monetaria y que depende, como siempre, de la renta y de la tasa de interés. Lo que sucede es que está planteado en términos logarítmicos. Esto implica que la función presenta este perfil particular. Hay una elasticidad de renta, que es ρ, y hay una semielasticidad del interés, con razón al interés, que es epsilon. ¿Bien? Vamos a presentar ahora una oferta nominal de dinero. Sabemos que los gobiernos pueden ofrecer solamente dinero en términos nominales. Y es una constante K, no confundir esta constante K con la constante K de la demanda de dinero. Esta es una constante K que se refiere más que nada a un componente fijo, digamos, un componente fijo en la creación de dinero.
que tiene un componente de reservas internacionales, que está elevado a la alfa, también en valores logarítmicos, y tiene un componente de crédito interno o activos domésticos. Este es D, donde la elasticidad de creación, digamos, se llamaría beta. Esto implica que la oferta nominal se compone generalmente en los países abiertos de dos cosas. Primero, una monetización de las reservas internacionales que ingresan, y segundo, una creación de crédito doméstico interno que los gobiernos hacen en función justamente de este crecimiento de reservas. Para tomar el nivel de precios vamos a aceptar por ahora la paridad de intereses pura, la normal, que nos indica que el nivel de precios local equivale al tipo de cambio nominal multiplicado por el tipo de cambio por el nivel de precios internacional. Ya hemos hecho suficiente análisis y suficiente crítica a esta cuestión que podemos pensar que en el corto plazo no se cumpla, pero sí se pudiese cumplir en el largo plazo si el país es suficientemente abierto. Bien, 3 elementos por ahora: demanda real, oferta nominal y el nivel general de precios. Si aplicamos logaritmos naturales a las expresiones recientes, yo puedo, en principio, asumir el hecho de la asimetría que existe tradicionalmente entre oferta y demanda de dinero, desde el punto de vista de que la demanda de dinero es una demanda de dinero real, pero la oferta de dinero es nominal. Esto me indica que L es igual a M sobre P, o como algún momento hemos visto en los modelos de Patinkin, M es igual a P sobre L. A P por L, perdón. Armado esto en términos logarítmicos, yo puedo retomar la expresión anterior de la demanda de dinero real y aplicarle logaritmos naturales a esa expresión, y me voy a encontrar que el logaritmo natural de L equivale a ρ por el logaritmo natural de I más epsilon por el logaritmo natural de la tasa de interés nominal. La oferta de dinero nominal ha de ser esta, entonces. El logaritmo natural de M es igual al logaritmo natural de K más alfa por el logaritmo natural de R más beta por el logaritmo natural de T. Y por último podemos reexpresar la condición de la paridad del poder de compra, donde el logaritmo natural del precio interno equivale al logaritmo natural del tipo de cambio nominal más el logaritmo natural de los precios internacionales. Todo lo que estoy haciendo, y esto va a resultar un alivio, una simplificación, es transformar todas las ecuaciones en logaritmos naturales. Ahora vamos a igualar oferta y demanda de dinero de acuerdo a esta expresión. Lo que yo voy a hacer entonces es poner en logaritmos naturales, expresado el cociente, en el primer miembro, logaritmo natural de M menos logaritmo natural de P, y después lo voy a igualar, por así decirlo, a la expresión, digamos, de la demanda real de dinero. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que restarle en ese caso la variante del tipo de cambio nominal y la variante del nivel de precios internacional para rescatar, digamos, la expresión que teníamos antes, porque lo que estoy haciendo es cambiando P por su igual, pero poniendo un componente en el primer miembro y el otro componente en el segundo miembro. Si se interpreta, son dos cambios en uno. Después vamos a tener en cuenta que L es igual a esta expresión, por lo cual el miembro de la derecha en logaritmos naturales debería ser esto. Yo estoy en ese momento armando en la parte de arriba el miembro de la izquierda que me tiene que coincidir con la oferta nominal de dinero dividida por el nivel general de precios. Abajo tengo el miembro de la derecha, que es la expresión de la demanda real de dinero en logaritmos naturales. Lo que hago es igualar todo esto. Igualo la expresión de la demanda a la expresión de la oferta. Ahora bien, esta igualación de demanda y oferta, me va a mostrar que si derivo, es una regla normal de la matemática, si derivo esta expresión con relación al tiempo, el logaritmo natural tiene la propiedad de transformar esta expresión en
la renta con un puntito encima, que esto implica, cuando yo tengo la renta con un puntito encima, estoy diciendo que eso equivale a diferencial I sobre diferencial T, donde T representa el tiempo. En cada uno de estos casos estoy aplicando la variación temporal en cada uno de estos casos. Así que tengo que ρ por el desplazamiento de esto en función del tiempo, más epsilon por el desplazamiento de la tasa de interés con relación al tiempo, equivale a la evolución de K con respecto al tiempo, más alfa por la evolución de las reservas temporal, más beta por la evolución del crédito interno temporal, menos la evolución del tipo de cambio nominal temporal, menos la evolución de los precios internacionales temporal. En esta expresión de aquí abajo lo que hago es despejar las reservas internacionales, o en todo caso despejar la evolución temporal de las reservas internacionales. Y es bastante reveladora esta expresión. Dejando de lado el significado más o menos complejo que pudiesen tener los coeficientes, que están todos expresados en letras griegas, es evidente que las reservas internacionales crecen si el producto crece. Es evidente que las reservas internacionales decrecen si yo expando el crédito doméstico. Es evidente que las reservas internacionales crecen si incremento la tasa de interés nominal, y es evidente que las reservas internacionales crecen si la sumatoria neta de lo que está en ese último paréntesis, o sea, si el tipo de cambio nominal crece, si los precios internacionales crecen, y si soy medio tacaño en la creación de crédito interno, en la creación de moneda, todo esto hace que las reservas crezcan. ¿Cuál es el límite? Y el límite a veces es casi moral, porque uno podría acumular como reservas todo el fruto del crecimiento del producto, pero si no hay crédito interno, la economía no funciona y tarde o temprano el producto se desmorona. Así que pero por el otro lado, si yo hago crecer demasiado el crédito doméstico, voy a enfrentarme al hecho de que las reservas no crecen y el producto crecerá, pero un día me quedo sin reservas. Si les suena parecido esto a los ciclos de la economía argentina, bueno, estamos enfrente a una cosa que no es pura coincidencia. Hemos oscilado entre gestiones económicas que privilegiaban el almacenamiento, el crecimiento de las reservas, pero daban poco lugar al crecimiento del crédito doméstico y fundían las empresas locales, versus gestiones económicas que tenían una conducta muy laxa con relación a la moneda, digamos, y hacían crecer mucho el crédito doméstico y se tenían que ir por la ventana cuando perdían todas las reservas internacionales. Esto irse por la ventana en el caso de Alfonsín fue literal, ¿eh? Realmente literal. Entonces, rescatando de vuelta esta expresión, las reservas internacionales, para recapitular, aumentan si aumenta el Producto Bruto, aumentan si aumentamos la tasa de interés doméstica. Esto se consigue con una política monetaria contractiva y no con una política monetaria expansiva. Van a aumentar cuando se deprecie la moneda. Cuando se deprecia la moneda, generalmente mejora la posición de comercio internacional y esto permite en todo caso mejorar la posición de balanza de pagos. Y también va a aumentar cuando aumenten los precios internacionales. Están viviendo el ejemplo de que hoy está aumentando el valor internacional de la tonelada de soja y esto, pese a que no sea muy perceptible porque hay muchos otros factores negativos, alivia o mejora la posición de reservas internacionales del país. ¿Cuándo caen las reservas internacionales? Bueno, cuando aumenta el crédito interno o cuando aumenta la propensión de los particulares a demandar circulante. Y de hecho el gobierno afloje, digamos, con esa propensión y entregue más circulante al mercado. Si la fórmula le parece muy compleja, podemos hacer algunos supuestos simplificadores. Podemos imaginar que, en Argentina es improbable, pero imaginemos por un momento que el tipo de cambio en un corto lapso está estable y que los precios internacionales tampoco experimentan variación en el corto plazo. Supuesto impracticable hoy tanto por el mundo como por Argentina, pero imaginemos que por un momento existe. Vamos a imaginar también que no hay una variación en la conducta ni de los particulares ni del gobierno a entregar oferta nominal
y que la tasa de interés doméstica también permanece estable. Si esto es así, y despejando todo lo anterior, les recuerdo cómo era esto. Todo lo que tiene que ver con K se va, todo lo que tiene que ver con E mayúscula se va, todo lo que tiene que ver con P estrella se va y todo lo que tiene que ver con I se va. Me quedan solamente del miembro de la derecha los dos primeros términos. Esto implica que la evolución temporal de las reservas internacionales depende de cuánto crezca el producto y cuánto el gobierno le retasee a la economía interna en términos de crédito doméstico el fruto del crecimiento de ese producto. Porque si lo entrega todo, las reservas no van a crecer. Las reservas internacionales van a aumentar más cuanto más aumente el producto bruto y menos, comparativamente, aumente el crédito interno. Si el producto bruto crece a un 5% anual y el crédito interno aumenta un 3% anual, vamos bien, las reservas aumentan a un 2% anual. Si el producto aumenta al 5% y el crédito interno aumenta un 7%, vamos mal, las reservas van a decrecer. ¿De acuerdo? Pero fue una consulta. ¿Cómo no? Con respecto a lo de la tasa de interés doméstica, que usted dijo que cuando aumenta, aumentan las reservas. ¿Hay algún tope? O sea, porque si no tengo mal entendido, si sube muchísimo la tasa de interés, lo que aumentan son, por ejemplo, las propuestas de crédito que son más riesgosas. Entonces, los bancos comerciales de alguna manera tratan de mantener un poco más bajo de lo que es la de mercado. La tasa de interés es una herramienta que vendría a ser algo así como el embrague de un auto, digamos, ¿no? Tenés que manejarlo con mucho cuidado, porque si le arrancás y la soltás, el auto sale rateando, inclusive se puede quedar. Pero si vos mantenés permanentemente pisado el embrague, el motor se va en vueltas, pero no avanza. Valga esta metáfora, ¿no? Un poco burda, pero la tasa de interés tiene límites muy estrechos en la gestión de política y manejarla es un arte. Tenerla muy baja puede estimular temporalmente a las empresas internas a que crezcan y a que inviertan y a que produzcan, porque estimula la inversión siempre y cuando la expectativa de negocios sea importante en el país y de crecimiento, pero aleja los capitales internacionales del país y pone al gobierno y al país mismo en situación de riesgo de impago, digamos, ¿no? Porque esto, por otra parte, hay otro problema, hace los dólares cada vez más escasos y si nuestro país tiene una dependencia del crédito externo para importar bienes necesarios para poder producir, el ahogamiento está a la vuelta de la esquina. Por otro lado, la tasa de interés, si yo la subo, me puede poner muy contento en la entrada de capitales, pero debería mirar con el otro ojo cómo las empresas están sufriendo la pérdida de sus proyectos de inversión y la falta de crecimiento con que se castiga esto, siempre y cuando la inversión doméstica sea sensible a la tasa de interés y no crean en el argumento keynesiano de que la inversión doméstica depende de otras cosas. Ahora, si la tasa de interés crece demasiado, se produce otro tipo de problema, que es la expectativa de impago que puede tener el país. Un país que paga una tasa un país que paga una tasa un poco más alta atrae capitales, pero un país que paga una tasa demasiado alta está dando la sensación de que no va a poder cumplir con sus compromisos futuros o que está desesperado por conseguir fondos, tal como harías vos con un banco de plaza cualquiera y vieras las noticias del diario. Si vos vieras que entre los bancos compiten por darte una mejor tasa de interés y ves que un banco otorga una tasa de plazo fijo del 28% y otro del 31 o el 32%, es probable que racionalmente tomes la decisión de ir al banco que te paga mejor tasa. Pero si encontrás un banco que te paga el 60% de tasa de interés, te vas a sentir tentado a pensar de que una vez que agarre tu plazo fijo y el de unos cuantos muchachos más, va a bajar la persiana y se van a ir de noche. Lo mismo pasa con los países. Lo mismo pasa con los países. Si la tasa de interés aumenta demasiado, puede atraer capitales, pero posiblemente la elasticidad
de la entrada de capitales a la tasa de interés tiene un tope para empezar y después se genera un proceso de expectativas que es muy desfavorable y que puede dar la sensación de que el país va a caer evidentemente en algún momento en cesación de pagos, por lo cual es contraproducente. Hay un margen muy estrecho en el cual la tasa de interés puede ser manejada. Quedará claro que los gobiernos populistas tienden a mantener la tasa de interés baja para que el sector interno crezca y los gobiernos neoliberales, o como quiera llamarlos, tienden a mantenerla un poco más alta para que la ecuación externa cierre en todo momento. Es siempre el dilema entre nosotros o los de afuera. Y más allá de la frase hecha que el populismo dice, siempre los que estamos en el país primero, muchas veces hay que ponderar esto con cierta sabiduría, no hay que ser tan ingenuo. No sé si te respondió más o menos el interrogante que Sí, te esté sí, planteando. Es un perfecto. ejemplo casi pedestre, digamos, o casi cotidiano, digamos. El crecimiento económico va a implicar que las reservas crezcan siempre y cuando el país restrinja. Restringir no significa anular, sino mantener con la soga corta el crecimiento del crédito doméstico. Siempre un punto o 2 puntos anuales por detrás. Si esta restricción se consigue aumentando la tasa de interés doméstica y esta frena la inversión, o sea, lo que estábamos diciendo hoy, siempre y cuando la inversión dependa efectivamente de la tasa de interés, lo que implica negar en cierto modo argumentos keynesianos, los países en desarrollo van a estar siempre atenazados entre dos males. Uno, el estancamiento económico porque acumuló reservas para poder hacer los pagos internacionales de deuda, Argentina. Y otra, el crecimiento no sustentable con pérdida de reservas. Argentina, claro, pero en diferentes épocas de su historia, una vez cada 7 o cada 8 años. Este es el péndulo que de alguna manera al que estamos obligados por nuestra situación de dependencia, por así decirlo, del crédito externo. Hay países que están empezando a quebrar eso, siempre y cuando logren que la inversión se canalice por otras vías y que sea menos sensible a la tasa de interés y que haya otras fuentes de crecimiento que complementen ese aumento. Por ejemplo, una vigorosa inversión en investigación y desarrollo o tener el beneficio de que el país esté atravesando un crecimiento poblacional intenso. ¿Cuáles son los países que están en ese proceso o que estuvieron en ese proceso? Y los BRIC. Los famosos BRIC eran Brasil, Rusia, India y China. Diferentes factores. En Rusia el crecimiento poblacional no es intenso, pero lo es en China y lo es en India y lo es claramente en Brasil. Y los 4 países han invertido fuertemente en investigación y desarrollo y en tecnología. De alguna manera quiebran, digamos, este círculo vicioso en el cual Argentina claramente está entrampada. ¿Se entendió este tema? Vamos a pasar al tema siguiente. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los mecanismos de transmisión. ¿Qué son los mecanismos de transmisión? Los mecanismos de transmisión son la polea o la cadena de la bicicleta que transforma el pedaleo de la emisión monetaria en el giro, de la rueda trasera que empuja, que nos empuja o que nos lleva a algún lado cuando pedaleamos. Como verán, hoy estoy bastante afecto a las metáforas, no sé si suena muy poético, pero es el modo que la economía tiene de transformar el crecimiento de la oferta monetaria en crecimiento del producto si es que este es posible.
Ante todo, vamos a razonar o recordar juntos qué es la política monetaria. La política monetaria es manipular, y esto es por parte de la autoridad monetaria, tenga el nombre que tenga. En nuestro país hay un banco central, que es una entidad pública creada en los años 30. En muchos países del mundo hay bancos centrales. El primer banco central es el de Inglaterra, del 1600. En Estados Unidos se llama Reserva Federal y no es un banco central, sino que es un comité de bancos que administran las reservas y se reúnen y deciden de alguna manera qué hacer con la cantidad de dinero que circula en el país y eventualmente en Estados Unidos, en el mundo. Hoy ha sido designada, bueno, no hoy, pero hace un par de días, ha sido designada como secretaria del Tesoro de Estados Unidos en la nueva gestión que viene, demócrata, Janet Yellen, que fue en algún momento presidenta de la Reserva Federal. En algún momento comandó lo que sería el equivalente al Banco Central estadounidense, va a manejar lo que sería el equivalente al Ministerio de Economía, que es la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. La autoridad monetaria, que es, en nuestro caso es el Banco Central, implica manipular la cantidad o el valor de alguno de sus pasivos. Claramente la moneda circulante es un pasivo del Banco Central, esto ya deberíamos tenerlo perfectamente claro. Tiene un objetivo inmediato esto. El objetivo inmediato es modificar en el sistema la cantidad y precio de algunos de sus activos y pasivos. Activos y pasivos. Modificando pasivos, modifico activos, sí, seguramente, porque cuando yo incremento, digamos, la base monetaria, evidentemente la posición de los bancos frente al Banco Central se puede eventualmente modificar. Hay un objetivo mediato de tratar de modificar decisiones de gasto en consumo e inversión mediante un mecanismo más o menos indirecto que ya vimos cuando hablamos de la política keynesiana. O sea, en lo inmediato es la modificación que yo voy a encontrar en la composición de activos y pasivos de la banca central. En lo inmediato tratar de modificar o tener algún efecto real sobre el gasto, sobre el consumo y la inversión y, bueno, y claramente sobre el producto. Y el objetivo final es alterar alguna variable general que podría ser el producto nominal o el nivel general de precios o ambas cosas. O mejor la primera que la segunda, en todo caso. O eventualmente la segunda más que la primera según en qué creamos. ¿Cuántas transmisiones hay? Bueno, hay una evolución histórica de esto de la polea de transmisión. La primera transmisión que se conoce es la transmisión de la ecuación de cambio de Fisher, que me decía que la cantidad de dinero que circula multiplicada por la cantidad de veces que cambia de mano, o sea, la velocidad de circulación, equivale a las transacciones que se hacen, o sea, la cantidad total de operaciones que se hacen, que sería T, multiplicados estas por su precio. Esto equivale aproximadamente al valor bruto de la producción en la economía. Una modificación de esta expresión es la ecuación marshalliana, que refiere la velocidad de circulación pura y exclusivamente a bienes finales, digamos, y también transforma P por T en P por I minúscula, que vendría a ser el nivel de precios por el producto o el PBI real. En la expresión de arriba, B y T se las consideraba constantes institucionales, por lo cual, evidentemente, ya el mecanismo de transmisión cuantitativa indicaba que todo aumento de oferta monetaria iba a precios y no tenía efectos reales. Marshall abre una ventanita dando a entender que el aumento en la oferta monetaria podría eventualmente destinarse a aumentar alguna de las tres letras que tengo en el miembro de la derecha. Yo puedo aumentar la oferta monetaria y esto puede destinarse a aumentar K. Ejemplos, no les quepa ninguna duda que hemos vivido hasta ahora 6 o 7 meses de ese ejemplo. ¿Qué era ese ejemplo? La inyección de una cantidad importante, casi monstruosa, de dinero no ha redundado hasta ahora en un aumento muy voluminoso en los precios porque por diversos factores, entre ellos las dificultades para usar el sistema bancario, la cuestión virtual, el hecho de que la gente está aislada en sus casas, disminuyó fuertemente la velocidad de circulación del dinero, lo que lo mismo aumentó K. La gente se encontró en sus casas con una mayor proporción de dinero en su casa, digamos.
Ahora estamos viviendo el proceso de reconversión, que está bajando K, y esto va a destinarse a aumentar P o aumentar I, según sea la ilusión del gobierno o lo que se temen los economistas neoliberales. Pero en la práctica, la primera transmisión, la transmisión de Fisher, decía que cualquier aumento que se produjese en la cantidad de dinero iba a ser destinado en forma equiproporcional a aumentar los precios si yo consideraba que tanto la velocidad de circulación como el volumen de transacciones iban a ser constantes en el corto plazo. ¿Bien? Es más, se transformaba casi en una identidad esto. En unos 30 años aproximadamente pasamos a la transmisión keynesiana. La transmisión keynesiana indica que los motivos para mantener o conservar el dinero no es únicamente para transacciones, sino que puede haber otros motivos, y en particular consideraba como relevante el efecto especulación, que hacía depender la demanda de dinero en forma inversa de la tasa de interés. Esto ya lo vimos cuando hablamos de la introducción, nada más que está en una versión simplificada, pero estamos viendo que el incremento en la oferta monetaria puede tener un efecto real. Ahí ven el efecto inmediato, que es el descenso de la tasa de interés, y después ven el efecto mediato, que es el aumento en la inversión, y por último van a tener el efecto final, que es el aumento en el producto y el aumento en el consumo. Las herramientas son todos descubrimientos, joyitas keynesianas. En el primer caso tenemos la propensión, digamos, a la demanda especulativa. En el segundo caso tenemos la eficiencia marginal de la inversión. En el tercer caso tenemos el multiplicador, que es una combinación lineal de lo que viene después. Si la demanda especulativa lo permite, el incremento en la oferta monetaria hace bajar la tasa de interés. Si la eficiencia marginal de la inversión lo permite, esta baja en la tasa de inversión, mediando una buena elasticidad, digamos, va a aumentar la inversión. Existiendo el multiplicador, el aumento en la inversión va a implicar un aumento en el producto en mayor magnitud. Y si la función de consumo es estable, lo que implica que la propensión marginal a consumir es constante, va a aumentar el consumo, que es el mejor indicador que se tenía y que se tiene, de hecho, del bienestar de la sociedad. Esto se llamaría la transmisión monetaria keynesiana. John Hicks, digamos, redescubre, digamos, esto que estaba oculto entre el texto medio confuso keynesiano, y la realidad es que un aumento en M desequilibra la composición de cartera del público y hace que aumente la demanda de bonos. Cuando aumenta la demanda de bonos, eleva su precio y baja el tipo de interés. Esta explicación, que no hubiese sido accesible o tan entendible para ustedes en Macroeconomía 1, ya es bastante más clara en Macroeconomía 2, teniendo en cuenta la relación inversa que existe entre el precio de los bonos y el tipo de interés. Cuando aumenta M, el dinero sobrante se dedica de algún modo a especular. Esta especulación es la demanda de bonos, que en el universo keynesiano sabemos que es el reflejo de la demanda especulativa de dinero. Aumento la demanda de bonos, estoy disminuyendo la demanda especulativa de dinero. Esto hace elevar su precio, baja el tipo de interés y provoca, o provocaría en todo caso, el efecto reactivante, que es una transmisión con efectos reales. Pasamos del 37 a inicios de los 50 y nos vamos a encontrar con un amigo, la transmisión de Patinkin. Patinkin reflexiona sobre el efecto saldos reales o el efecto Pigou, que le obliga a tratar de modificar la expresión de la demanda de dinero, en primera instancia reconociendo el hecho de que es una demanda real y no es una demanda nominal, y en segunda instancia diciendo que la demanda de dinero no solamente depende de la renta y la tasa de interés, sino que también depende eventualmente de la riqueza expresada en estos términos muy simplificados por la tenencia de saldos monetarios reales en poder de los particulares. En este caso, los cambios en la cantidad de dinero afectan el valor de la riqueza y afectan también decisiones de consumo en forma indirecta. El efecto liquidez real, cuando aumentan los precios, anula el efecto real y nos hace volver a la antigua tesis de la equiproporcionalidad. O sea, en principio Fisher había planteado la equiproporcionalidad y Keynes la había desechado. Patinkin
vuelve a analizar el modelo keynesiano, siendo un keynesiano él, y descubre que hay errores en el planteamiento keynesiano y debería haberse vuelto, digamos, a la tesis equiproporcional. Del 50 nos vamos a fines de los 50, pero en realidad con efectos más bien proyectados sobre los 70. Vamos a la transmisión neocuantitativa de Friedman. ¿Qué plantea Friedman? Bueno, tanto la demanda keynesiana como la de Patinkin son por ahí un poco simplistas. En realidad, lo que plantea Friedman es que la demanda monetaria debería ser tratada como la demanda de cualquier bien. ¿Cómo es la demanda de cualquier bien? Bueno, la demanda de cualquier bien es la función del precio de ese bien, es función de la renta, de cuánto ingreso tengo para comprar ese bien, es función de la tasa de inflación, es función de cómo aumentan los precios. Si aumentan mucho los precios, me estimula a comprar más antes que después. Es función del precio de ciertos activos alternativos, en todo caso bienes alternativos. Cuando quiero evaluar la demanda de café, será ineludible el ejemplo ya remanido del precio del azúcar y el precio del té, por así decirlo, o el precio del edulcorante para diabéticos. Pero si esto es cierto, y agregándole a lo último una W, que son los gustos, me encontraré con que la demanda monetaria es un poquito más sofisticada. En primera instancia depende del nivel general de precios. A más precios, doble precio, doble cantidad de billetes necesito, porque mi demanda es real. Depende de la renta real, seguro. Aumenta mi renta real, voy a querer más dinero. Aumenta por la tasa de inflación. Aumenta en función de la tasa de rendimiento de activos alternativos al dinero. Llamémosle a los activos físicos. Por ejemplo, yo podría transformar mi riqueza y sacarla del dinero almacenado o guardado en una inversión y transformarla en un activo físico. Por ejemplo, comprar una propiedad que me dé una renta. Podía salir yo del dinero billete y adquirir bonos, o sea, obligaciones de empresas, eso es R sub B, que entregan una tasa de interés, me entrega un rendimiento nominal fijo por unidad de tiempo, o podía transformar el dinero en acciones de empresas, equities, ese es el significado de la letra E, que tiene un rendimiento, es un rendimiento que es un rendimiento real, pero variable, no está fijo por unidad de tiempo. Y eso adicionado a mis gustos, puedo ser más agresivo, más conservador, más audaz, menos audaz. Si comprendemos esto, la demanda de dinero está entendida. Es la demanda de cualquier otro bien. La hipótesis fuerte de la transmisión neocuantitativa de Friedman es que la demanda de dinero es homogénea en grado 1 en precios y renta. En un supuesto que habría que probar eventualmente. Supuesto que habría que probar. ¿Qué es la homogeneidad en grado 1? Bueno, que si yo aplico a la expresión de arriba la modificación de abajo, la igualdad se sostiene. Eso significa que si yo multiplico por delta la demanda monetaria, va a equivaler a una función que sea de delta multiplicado por los precios, de delta por la renta y los demás factores para permanecer constantes. Homogeneidad de grado 2, por ejemplo, sería que lo que está en el miembro de la derecha permanece igual, pero en el miembro de la izquierda tengo delta elevado al cuadrado. Bien, son casos muy particulares y de poca aplicación económica, pero la homogeneidad de grado 1 es bastante frecuente, digamos, encontrarla en aplicaciones económicas. Yo podría hacer que ese término misterioso delta valga 1 sobre P y ahí me encuentro con una demanda de dinero real, que es función, el P sobre P se va, tengo la renta real, tengo la evolución de los precios y tengo la rentabilidad de activos alternativos al dinero y tengo una expresión cualquiera de gustos. O yo puedo hacer, que es más interesante, que delta equivalga al inverso de la renta. Entonces voy a obtener
algo así como la proporción de renta que yo quiero mantener en dinero. Eso le debería sonar a ustedes bastante, bastante. En la expresión marshalliana es no ni más ni menos que el coeficiente K. En la expresión marshalliana es ni más ni menos que K. Y sería función, en este caso, del inverso de la renta real, y sobre ahí se va, y el resto de las variables permanecería constante. Yo podría invertir esa expresión. Invertirla sería, yo puedo encontrar una relación funcional que ya no va a ser F, va a ser otra. En este caso yo la denomino B corta, donde yo pudiese, aplicando el principio de la homogeneidad de grado 1, invertir la variable dependiente y encontrarme con la renta real, e invertir la variable independiente, perdón, la renta real, e invertir la variable dependiente y encontrarme con la renta dividida la demanda monetaria. ¿Bien? Yo puedo pasar la demanda al otro lado y les va a quedar algo muy interesante. Les va a quedar, recuerden la expresión de Fisher, recuerden la ecuación de cambio. Se van a encontrar en el miembro de la izquierda algo muy parecido a P por T, y se van a encontrar en el miembro de la derecha algo muy parecido a M por V. Lo que pasa que V no es ni por asomo una constante institucional, sino que es una función de todos estos aspectos. La velocidad de circulación está entonces reformulada. La alteración de cartera tiene orígenes múltiples y no hay un único tipo de interés. Está el tipo de interés del dinero, está el interés de activos alternativos al dinero, y hay muchos destinos posibles para un aumento en M. Yo puedo querer dinero para aumentar mi tenencia, puedo pretender aumentar dinero para comprar bienes, puedo desear tenerlo para comprar activos físicos, para comprar bonos o para comprar acciones de empresas. O lo puedo querer para quedármelo, sencillamente. Con lo cual, la transmisión neocuantitativa queda de alguna manera delimitada por los coeficientes de las derivadas parciales de la función d con relación a cada una de estas cosas. Con relación a cada una de estas cosas. O sea, la teoría cuantitativa debería reflotarse, por eso se la llama neocuantitativa, pero deberíamos tener en claro que d es un coeficiente bastante más sofisticado que lo que creemos y seguramente debe variar según zonas geográficas, variar según sociedades, variar según edad de la población involucrada o características de vida o hábitos de vida. Bien, ahí funcionamos con la transmisión neocuantitativa. Entonces, un aumento en la oferta monetaria puede desembocar o no en efectos reales dependiendo del valor de los parámetros o de las derivadas parciales de B con relación a cada una de estas expresiones que andan dando vuelta por ahí. Nos vamos de los 70. Profe, Vamos. Señor. disculpe. ¿W era salario o no? No, W son gustos. W es una Gusto. variable, wishes es en inglés. No tiene nada que ver con el salario. Esto es simplemente una variable residual, una bolsa de gatos donde meto todo lo que sobre y que no está explicado, digamos, de una expresión econométrica en forma razonable. Aquello que me hace que en una evaluación econométrica el poder explicativo del resto de las variables quede bien, digamos, y no quede sucio. W son los gustos, nada más. Vamos, saltamos 10 años. Fíjense que estamos evolucionando temporalmente. De los 70 vamos a los 80. ¿Qué es Robert Lucas? Robert Lucas es uno de los teóricos de las expectativas racionales y es uno de los que formula la afamada crítica que lleva su nombre, que dice que los modelos que no tengan en cuenta ciertas variables importantes de expectativa van a tener problemas de especificación. Ella distingue, de alguna manera, entre los aumentos esperados y no esperados de la cantidad de dinero. Hasta el momento nunca se había hablado de esta cuestión. O se consideraba en todo caso siempre que los aumentos en la oferta monetaria eran inesperados. Y eran inesperados y podían tener efectos reales, según Keynes, podían no tener efectos reales, según Patinkin, podían no tener ningún efecto real, según Fisher, o podían tener
un poco y un poco, según Friedman, si hacemos una recapitulación muy burda hasta el momento. Ahora Lucas rompe el tablero, digamos, diciendo que hay que diferenciar entre los aumentos que la población espera que se produzcan en la cantidad de dinero y los aumentos que la población no espera que se produzcan en la cantidad de dinero. Aparentemente los aumentos esperados no van a tener efectos reales, o sea, van a ir a precios, y los aumentos no esperados sí pueden tener efectos reales. En términos logarítmicos, el ingreso, digamos, del periodo T equivale al ingreso del periodo vaso, del periodo anterior, más aquella porción del incremento que se produzca en la oferta monetaria que no haya sido suficientemente predicha por la población. Estamos viendo en estos momentos que hay expansiones importantes en la oferta monetaria y no obstante, esto no tiene ningún efecto real y está empezando a ir a precios. ¿Por qué? Muy probablemente porque el aumento en la oferta monetaria era previsto por los agentes económicos. Era previsto por los agentes económicos. Entonces estaríamos reflexionando sobre el hecho de que los aumentos que no son esperados en la cantidad de dinero van a tener efectos reales. Esto significa que si yo aumento en forma imprevista, al azar, y tomo descolocados los agentes económicos, voy a encontrar que esos aumentos en la oferta monetaria van a tener efectos reales. Entonces el producto va a ser el pleno empleo más aquellos cambios en la oferta monetaria, no ni más ni menos que la lectura de la expresión matemática de arriba, los cambios en la oferta monetaria que excedan el valor esperado conforme a un modelo de expectativas racionales. ¿Qué es un modelo de expectativas racionales? Uno que me está diciendo que la oferta monetaria esperada es la esperanza matemática en el periodo anterior, T-1, de lo que yo considero que va a ser la oferta monetaria en el periodo T. Hay un error de observación, o hay un error de predicción, o hay una parte del aumento que puede ser azaroso, o que puede no estar sometido a ninguna regla y que sea exógeno. Ese es el que va a tener efectos reales. Lo demás no va a tener ningún efecto real. ¿Hasta acá se entiende? Ahora vamos a entrar un poco más de lleno en la descripción de los efectos de transmisión y cómo se enumeran los mismos. Ustedes saben que cuando hay una expansión monetaria, lo primero que estamos haciendo es desplazar hacia abajo la función LM, de LM hacia LM'. Enfrentado esto a una IS de una pendiente negativa convencional, no importa cuánto, la primera cosa que yo estimo que debería suceder es un descenso abrupto en la tasa de interés. Llamamos efecto liquidez al descenso inicial del punto A al punto B en la tasa de interés, que está provocado por una expansión monetaria. O sea, de entrada y antes de que nada pase, yo tiro la cantidad de dinero al mercado y a las 3 horas o a las 6 horas de que esta plata está en el mercado, está dando vueltas y provoca descenso en la tasa de interés, pero todavía no provocó efectos reales. Descubrirán ustedes que el punto B es un exceso de demanda de bienes en los términos del modelo IS. En el punto B estamos en equilibrio en el mercado monetario, pero estamos en desequilibrio en el mercado de bienes. Hay un segundo efecto, que es el pasaje del punto B al punto C. Esto se lo llama efecto renta. El efecto renta es el incremento que se produce en la demanda de bienes, estos pueden ser de consumo o de inversión, ya no importa, provocado por un descenso en la tasa de interés. Sabemos, digamos, que normalmente, más lo hemos demostrado en diversos modelos, ¿no? Que el pasaje es del punto A al punto C, pero hay dos instancias intermedias y una vez más lo tenemos que tomar con pinzas como una especie de descomposición geométrica de efectos, tales como los mirábamos en el modelo de Patinkin. Hay un efecto liquidez y un efecto renta que interactúan, sí, y lo que más probablemente provoquen es un desplazamiento medio curvilíneo entre A y C. Pero si lo quiero descomponer geométricamente en dos pedazos, tengo el efecto liquidez de A a B y el efecto renta de B a C. Vamos a hacer un poco más sofisticada la cosa. Lo que nos puede pasar es que cuando yo hago este pasaje de A a B
y hago este pasaje de B a C, disminuya la tasa de interés real. ¿Por qué? Porque el incremento en la oferta monetaria puede implicar un aumento en la expectativa de precios esperados, y si hay un aumento en la expectativa de precios esperados, lo que va a suceder es que la tasa de interés nominal está constante, pero la tasa de interés real ha disminuido. Si la tasa de interés real ha disminuido, como no está contenida en los ejes, la función IS se desplaza hasta IS'. Este efecto se lo suele llamar efecto Mandel-Tobin, en honor a sus descubridores. Este efecto muy probablemente no se haya visto en Macroeconomía 1 porque hemos debido quitar, por razones de falta de tiempo, un módulo de expectativas, digamos, con relación a esto. Pero el efecto Mandel-Tobin es bastante estudiado y es un efecto de transmisión muy importante en la economía. ¿Cómo se gesta esto? Bueno, ¿o por qué aparece esto? Si yo tengo una tasa de inflación positiva esperada bajo una previsión perfecta, o sea, yo no me equivoco, yo tengo siempre que la tasa de interés nominal es, qué sé yo, el 10% y la tasa de inflación, hablemos de un país normal, es del 5%, por lo cual la tasa de interés real sería el 5%. Pero en este contexto se me produce un fuerte incremento en la oferta monetaria que va a provocar un aumento en la previsión de inflación esperada. Si la tasa de interés nominal sigue siendo el 10% y no aumenta, y la previsión de inflación va a ser del 8%, mi tasa de interés real, R, disminuye de 5 a 2%, y esto que no está contenido en los ejes, porque recordemos que la función IS depende de la tasa de interés real y no la nominal, se desplaza. Se desplaza porque cambia una variable que no está contenida en los ejes. Ese es el desplazamiento del punto C al punto D. Y se lo denomina, efecto Mandel-Tobin. Este efecto va a tener trascendencia cuando veamos después los modelos dinámicos de economía cerrada, que son muy interesantes. Estamos explicando esto, me anticipé, pero es lo mismo. La función IS sufre cambios porque está determinada por el interés real. Cuando esto sucede y la función está determinada por el interés real, mientras tanto esto pasa, la función del M no sufre ningún cambio porque está determinada por el interés nominal. Y equivale a R más pi, donde pi es la tasa de inflación real, no la tasa de inflación esperada. ¿Bien? Pero el desplazamiento de IS hacia IS' se hace hacia la derecha porque el interés real ha bajado. Entonces, la previsión de precios es constante. ¿Bien? Vamos a otro efecto. Estamos en D. Este lo vieron, pero lo vieron disfrazado. ¿Qué se llama el efecto Fisher? Si la oferta monetaria ha crecido hasta LM', el público va a esperar por lo menos una tasa de inflación similar a la tasa a la que ha crecido el dinero. Esto va a implicar un ascenso de la función LM hacia arriba, que podría ser un retorno a la LM original o podría eventualmente un desplazamiento más fuerte hacia la M doble prima. La predicción de fondo es que la gente racionalmente piensa que la oferta monetaria crece a una cierta tasa y la inflación va a crecer a la misma tasa. No estoy hablando de cantidades o magnitudes absolutas, sino que estoy hablando de tasas de crecimiento en las magnitudes absolutas. Tasa de crecimiento del dinero en el tiempo, tasa de crecimiento de los precios en el tiempo, lo que es lo mismo, tasa de inflación en definitiva. Una oferta de dinero real invariable es compatible con una tasa de crecimiento constante de la oferta monetaria. Pero si yo gobierno, rompo el tablero e incremento fuertemente la oferta monetaria, esto habilita a pensar los agentes económicos que la tasa de inflación esperada va a ser más o menos parecida a la tasa a la que ha crecido la oferta monetaria. En primera instancia, el crecimiento de los precios podría mover la LM hasta LM doble prima llegando al punto F. Esta es una solución que ustedes han visto cuando analizaban los modelos de oferta agregada vertical.
El sistema podría quedarse a mitad de camino si nosotros estuviésemos mirando un modelo de oferta agregada dependiente positiva, donde algún efecto real va a tener el crecimiento monetario y se va a quedar eventualmente en el punto E. El público ajusta sus expectativas de precios a la tasa de aumento que ha habido en la cantidad de dinero. Y la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real más la nueva inflación esperada. Por eso aumenta I sub 0 a I sub 1. No es como el efecto Mandel-Tobin, que manteniéndose la tasa de interés nominal, la tasa de interés baja. Acá lo que estoy diciendo es que la tasa de interés real permanece constante y se sube la inflación esperada para adicionar y considerar que la nueva tasa de interés nominal va a ser más alta porque tiene la misma tasa de interés real de antes más la tasa de inflación esperada. En el largo plazo, oferta agregada vertical, M y P van a crecer a la misma tasa y el público va a ajustar sus expectativas a la tasa de aumento de la oferta monetaria. Los precios van a subir de una sola vez, aumentando el efecto expansivo. Luego van a crecer a tasa constante al mismo ritmo que la expansión monetaria. Ya esto es la previsión. Un aumento de un 20% en la oferta monetaria va a provocar un aumento de una sola vez de los precios del 20%. Y luego se van a acomodar al crecimiento vegetativo de la oferta monetaria. Un crecimiento de un 1 o un 2% mensual podría existir en los países de alta inflación y un 3 o un 4% anual en los países de baja inflación. Entonces, la trayectoria completa es A, B, C, D, E, F. Recapitulemos. A, B, efecto liquidez, B, C, efecto rentas, C, D, Mandel-Tobin, D hasta E o D hasta F, dependiendo de la oferta agregada a la que nos encontremos, el efecto Fisher. Vamos al resumen de efectos de transmisión. Ahí estamos haciendo un grafiquito de IS y LM y nos estamos enfrentando a un gráfico no tan complicado, con demandas agregadas, alternativas, y nos estamos enfrentando a un gráfico que nos está mostrando una oferta agregada clásica, una oferta agregada keynesiana y una oferta agregada neoclásica o intermedia. El AB, que está marcado en azul, es el efecto liquidez. El efecto liquidez, recordemos, es el descenso fuerte en el tipo de interés nominal motivado directamente en la expansión monetaria. Vamos al segundo efecto, el BC, el efecto renta. El efecto renta es el estímulo que se produce sobre la inversión y sobre el gasto en bienes en general, que hacen crecer la demanda de bienes y vuelven a hacer elevar el tipo de interés nominal. Vamos al efecto Mandel-Tobin, efecto CD marcado en azul. El efecto Mandel-Tobin recoge la caída del tipo de interés real cuando aumenta la previsión de inflación esperada frente a un mismo tipo de interés nominal. Entonces esto reduce la demanda de dinero y desplaza la IS a la derecha. ¿Por qué se desplaza IS a la derecha hacia S'? Recordemos, porque IS depende de R, interés real, y no depende de I, interés nominal, y R cambió, bajó. Por último, el segmento DE o DF en su caso es el efecto Fisher, si se produce en forma parcial o total. El efecto Fisher se debe del ascenso que se termina produciendo en el interés nominal porque incluye ya la tasa de inflación esperada. Esto se puede dar con una oferta agregada dependiente positiva, punto E, o con una oferta agregada vertical, punto F. Y es el resumen de todos los efectos de transmisión. ¿Hasta acá se entendió? Hasta aquí por hoy y hasta este lugar y hasta este punto, hasta este hito o este mojón en el camino, son los temas que van a entrar, digamos, en el examen parcial. No voy a incluir temas posteriores, digamos, y hasta aquí quedamos. Y bueno, en estos momentos voy a dejar de grabar y dejo la clase abierta para cualquier duda que pudiesen plantearme, si es que tienen alguna.